No la infección, yo no había preguntado cómo se infecta, ni cómo se produce, eso yo no pregunté. Yo pregunté la patogénesis, y era el NSP4, y ustedes saben que se regulaba el calcio de varias maneras, y eso de regulación del calcio llevaba a varios problemas, últimamente la diarrea, pero por varias cosas. Y había también esa competencia con la glucosa, sí, correcto. Había algo que me habría gustado que pongan, pero no sé, había algo de dentro de la patogénesis, interferir con el interferón, que había una proteína en NSP1 que podía hacer eso, pero eso ya es como algo más, ¿no? Lo que sí se buscaba era NSP4, iban a ser palabras claves, ustedes saben, el calcio y las otras que estaban en ese slide, especialmente en ese slide. Ustedes saben que el receptor de los RBC que está en los monocitos, y ahí está la historia de cómo es una infección secundaria, tengo un conjunto de anticuerpos no neutralizantes. No neutralizan, reconocen al virus y estos pueden iniciar receptores de los monocitos y se meten dentro de los monocitos. Y últimamente eso va a aumentar la permeabilidad, se decía en el slide, y también la tormenta de citoquinas, y eso va a llevar a hiperactividad. El interferón ahí. Y la última, bueno, había mencionado en la última. Eso era la primera presentación y también se podía comentar un poco de la segunda presentación. En la segunda presentación hablaban de la vacuna, Clostridium perfringens, pero también tomaron un poco el tema del secuestro viral y el rol de la microbiota en lo de las vacunas, en este caso. ¿Sí? Pero también, bueno, la idea era lo del contenido del ruminococos, ¿se llamaba? Entonces, el ruminococos hacía unos antígenos similares que podía, o sea, como secuestrar, que quiera al rotavirus. El rotavirus interactuaba con esos antígenos y se pegaba a la bacteria y no a las células, ¿no? Eso. Ok. Por favor, tenemos dos presentaciones ahora. Vamos a ver hepatitis viral. Conocen varias generalidades ya de los virus. Que generalidades espero que les haga que se entienda más rápido. ¿Sí? Hepatitis es un conjunto de virus que tienen como tropismo los hepatocitos. ¿Saben lo que es tropismo? Que atacan ciertas células. ¿Y qué cosa del virus le da el tropismo? Los spikes, claro. ¿A qué receptor se va a unir? Entonces, estos no es que evolucionaron de un virus. Ustedes ya han visto árboles filogenéticos y han presentado árboles filogenéticos. Y ustedes ven esos árboles que se ven. Miren, coges un montón de genomas. Coges esos genomas y les comparas en base a los genes, a unos genes que tú escoges. Y en función de eso puedes crear árboles. Y esos árboles que te dicen cuál relacionados están en esos organismos. Este está más cerca de este está más lejos de este, etcétera, etcétera. Entonces, como han visto en los árboles, tienes los ancestros comunes. Han visto que aquí se divide, hay puntos donde se divide y salen dos. Ese es el ancestro común. Entonces, si todos los virus vendrían de un ancestro común, sería porque el virus original tenía un tropismo hacia el hepatocito. Y de ese ancestro común evolucionaron todos los virus que conocemos de la hepatitis, pero ese no es el caso. Estos tienen diferentes orígenes. Lo único que tienen en común es el tropismo. Todos evolucionaron convergentemente ¿a qué? A reconocer receptores del hepatocito. ¿Entienden lo que es evolución convergente? Evolución divergente, ¿recuerdan de eso? Un ejemplo de divergencia eran las clorinas, ¿no? Recuerden que había un gen y una duplicación de clorina y ya tienes dos clústeres de clorinas. Esos eran un gen, ¿sí? Entonces el alfa y el beta son genes homólogos, ¿sí? Es evolución divergente. Tenían un gen, un ancestro común, y de ese ancestro común divergió hacia nuevas cosas, ¿entienden? Pero aquí es evolución convergente, eso quiere decir que tenías diferentes organismos y todos convergieron a adaptarse a un nicho. Eso se le llama un grupo polifilético. Un grupo monofilético es que todos los organismos vinieron de un solo ancestro, monofilético. El otro tiene varios ancestros, entonces dices polifilético. ¿Y qué evolucionaron? Todos estos virus que no están relacionados entre sí, lo único que evolucionaron fue reconocer los receptores del hepatocito. Entonces tienen todo tropismo ese. No es que están relacionados, eso es un ejemplo de evolución convergente. Entonces estos virus lo que van a hacer es van a tener, vamos a decir, spikes para poder meterse los hepatocitos y pueden llevar a problemas con cirrosis y el hepatitis es un problema, ustedes saben.
caso de inflamación, están ahí. Son estos virus, por ejemplo, el pequeño paréntesis, Epstein-Barr, puede contribuir a un tipo de cáncer que se llama el linfoma de Burkitt, de los linfocitos. En ese linfoma lo que sucede es que tiene una translocación. ¿Se acuerdan del cromosoma Filadelfia? Sí. Ya que había la translocación y se creaba una nueva enzima, ¿verdad? El linfoma de Burkitt, lo que pasa es que tiene un factor de transcripción que se llama MYC. ¿Se acuerdan de MYC? Es el que induce la proliferación celular. Ese está bajo la inducción de un promotor que se llama promotor constitutivo, promotor inducible. ¿Tienen que ver un promotor inducible? Sí. ¿Se acuerdan del slide donde aprendimos MYC molecular, que era un mitógeno y se prendía el gas y toda esa cosa? Entonces ese promotor es inducido por el mitógeno, ¿no? Es inducible. ¿Ya? Entonces el MYC se prende cuando llega una señal. En otro cromosoma tú tienes la inmunoglobulina H. Y como es un linfocito, está produciendo siempre inmunoglobulinas, entonces tiene un promotor constitutivo. Lo que sucede es que hay una translocación cromosómica. El MYC se trasloca los cromosomas y el MYC queda bajo el control del promotor constitutivo. ¿Qué va a suceder ahí? El MYC se va a expresar constantemente y la célula va a entrar en división. Es una de las razones del linfoma de Burkitt, ¿sí? Pero lo que han visto es que el Epstein-Barr te infecta y te modifica el patrón de microRNAs y modifica la expresión del cromosoma 1 donde está el MYC y te induce al linfoma de Burkitt. Entonces, el virus se puede decir el patrón del linfoma de Burkitt. Entonces, como ven, estos virus pueden por esto irte de todo o inducir a que se desarrolle un cáncer. Inflamación del hígado, hepatitis aguda, que estamos ya en el tiempo. Fallo hepático, jaundice, se dice en inglés. Eso es ictericia. Ictios es amarillo, algo así que se vea un ave que se vea amarillo, algo así para los griegos de la ictericia. Jaundice viene del francés, jaune, que es el amarillo. Si lo viste el ciclismo, el amarillo jaune, la camiseta amarilla, esto es amarillo. Eso es fallo hepático y más bien el derecho, inflamación crónica, ¿saben a lo que se refiere? Fibrosis, puede inducir a eso y fulminante. Ahora, ¿qué tipos tenemos? Todos los que ven ahí, de la A a la E, todos son de ARN, excepto B, el B de ARN, ¿sí? Es de ARN de doble cadena, ya vamos a ver las características, aunque ya lo estudiamos alguna vez. Como ven, los otros son de simple cadena. Sobre la hepatitis C tiene un envelope, los otros no tienen envelope, la parte más externa de la cápside. Y como ven, la hepatitis C tiene envelope de la hepatitis B. ¿Sí? Eso, recuerden que ese se clasifica como un virus satelital. Ese es un virus que no puede hacer sus copias si no está la célula infectada por la hepatitis B. Por eso dice ahí, no puede hacer un envelope ni puede hacer nada, salirse de la célula si no tiene la hepatitis B. Eso es un virus de un virus. La verdad que es un virus. ¿Qué es un virus? Un parásito intracelular. Pero esa cosa es un parásito de un parásito de un virus. Bueno, el hepatitis C, que no tiene envelope tampoco. Ahora la transmisión, como ven ahí, para enterar, se lo detecta. Estado de carrier, el que lleva ninguno, no hay estado de bueno, son incubación, infección crónica, ¿por qué? Profilaxis. Como ven, la vacuna y el IG hace referencia. ¿Qué tipo de vacunación es eso? ¿Cómo le diría? ¿Qué tipo de inmunización? Es una inmunización pasiva. Porque no estás haciendo que el cuerpo desarrolle los anticuerpos, le estás poniendo ya los anticuerpos. La vacuna es un ejemplo de inmunización activa. Claro, es decir, le estás poniendo el antígeno para que el sistema haga lo esto también, por ejemplo, la pasiva también es útil cuando hay las bacterias que producen toxinas, como Clostridium infectans, porque si te infecta el Clostridium infectans y te dan antibióticos, ¿a quién va a matar el antibiótico? A la célula. Pero el problema de esa bacteria es que produce una exotoxina que se mete a los nervios y sube y corta la silatotamina y no deja que salgan los receptores, los neurotransmisores para
¿Cuál es la característica del dedo? El miospasmo. Contracciones. Contracción, sí. Entonces, ¿qué tipo de neurotransmisor nos sale? ACH. Acetilcolina. No, acetilcolina es excitador. Entonces. La neurona inhibitoria. GABA sale. Y GABA, el receptor de GABA, ¿qué? ¿Qué tiene que pasar molecularmente para hacer la señal? Para que deje de contraerse. Inhibición de GABA. Entonces la señal está on, ¿no? Por eso está contraído. Entonces, ok, sale la neurona inhibitoria, por otro lado, que cada zona del receptor. ¿El receptor qué cosa? Guarda el calcio. No tiene que haber mucho calcio aquí. No, la acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio, es lo opuesto a los GABA. ¿No? ¿Qué necesitaba para que haya contracción? Llegan hasta la acetilcolina. Ok, la acetilcolina hace contracción. Entonces llegó la acetilcolina. ¿Y qué es el receptor de la acetilcolina? ¿De calcio? Sodio, correcto. Entonces llega la acetilcolina y se abre el canal de sodio. ¿Y qué sucede? Se polariza Se polariza la membrana, pero la parte un poco más negativa, ¿no? Es el action potential. Y eso va a cambiar la polaridad de la membrana hasta que llegue a una que se llama voltage gated channel, y ese es el del calcio. Se abre y entra calcio, y el calcio se une a la que acabo de decir. Y se acuerda, la sinaptotacmina es una de las proteínas que le está uniendo a la vesícula con la membrana. Esta vesícula está llena de GABA, el ejemplo que estoy dando. Entonces, el rato que entra el calcio se pega a la sinaptotacmina y cambia de forma, se fusiona la vesícula y se sale el neurotransmisor. Pero la toxina tetánica rompe esas proteínas. No la sinaptotacmina, pero otras. Entonces, la vesícula se queda no unida a la membrana. Entonces, el rato que entra el calcio, no puede salir. Eso es la toxina tetánica. Ok, pero no me han dicho que es el receptor de la. Un receptor dependiente químico. Son RNA, ¿sabes? Ya tiene suficiente información para derivar la respuesta, ¿no? O sea, ya tengo con quién hacer analogía, ya tengo un receptor que el receptor de la acetilcolina que es sodio, un canal de sodio. El cloruro, el de El cloro, sí, pero entonces, ¿qué sucede con el cloro? se repolariza la membrana. Se repolariza la membrana, se hiperpolariza la membrana, porque recuerden que está contraído ¿por qué? Por la despolarización. Por el action potential. Eso está mandando la señal. Entonces, cuando bota el GABA lo que hace es abrir las de cloro y mete cloro y hiperpolariza otra vez la membrana y la señal pasa. Pero como no puede liberar, en el ejemplo de la tetánica que hace, no puede liberar el GABA, entonces se queda contraído. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando tienes ese problema te dan antibióticos para matar la bacteria, pero te tienen que poner anticuerpos. ¿Anticuerpos para qué? Para pescar la toxina. Porque mira, si te dan antibióticos, tú vas a matar la bacteria. Pero si verás que la toxina es esa toxina, entonces la botas. Y los antibióticos no van a hacer nada, no la toxina no está ahí. La única manera de neutralizarle sería rodearle de anticuerpos para que no se pegue al receptor y se pueda meter a las células. Aquí también usan pasiva y activa, ¿no? Hepatitis A, hasta la leucemia infecciosa, puede causar ese rango de cosas en niños en particular. Se tienen a recuperar, pero de la gente, miren, es un RNA pequeño. Si es pequeño, ¿de qué familia es? Coronavirus está ahí, un RNA pequeño de la familia y coronavirus, como vimos. Bueno, se puede tolerar un montón de cosas, excepto creo que los rayos ultravioleta, entonces puede sobrevivir a los tratamientos de fiestas. El reservorio son solo los humanos. Unas veces. Diagnóstico. Como ven ahí, puedes ir
ir por pruebas bioquímicas, evidentemente pruebas bioquímicas asociadas al hígado, ¿no? ¿Qué tipo de diagnóstico molecular? Tiene que ser regreso transcriptasa, ¿no? Porque es un de ARN, correcto. Entonces eso hay que estar cuidados con eso, ¿no? ¿Qué otra manera le puedo identificar? Como ven ahí dice, puedo identificar los anticuerpos también utilizando una ELISA, ahí hemos visto ejemplos de ELISA, ¿no? Porque esta es una prueba indirecta, y una prueba directa ya sería el PCR. Otras pruebas indirectas serían las pruebas bioquímicas, ¿no? ¿Cómo funcionaba la inmunoelectromicroscopia? Un anticuerpo con unos colores de oro. El anticuerpo identifica, en este caso el anticuerpo identificaría alguna proteína viral y de ahí le disparas algunas corrientes y el oro hace que en las fotos se ven unos puntos negros. Entonces combina la definición de la microscopía electrónica con el target de la inmunoelectromicroscopia. Prevención, lo que acabamos de hablar hace un ratito, inmunización pasiva, sería darle los anticuerpos para poder neutralizarle, y la activa que sería darle el antígeno. ¿Necesita ser conjugada esta basura? No. ¿Por? Tal vez conjugar, sí, para hacer toda la reacción, pero necesita ser conjugada. ¿Qué estaría basada la respuesta de Porque está hecho de aminoácidos. qué está hecho de grasa? Puede ser el epítopo que se utiliza para. Y si no necesitaría ser conjugado porque el epítopo que usas como antígeno generalmente es proteico, alguna proteína como ácido, alguna proteína. ¿Y cuál es la razón? El MHC. El MHC es la razón. El MHC1 lo único que puede, el 2 y el 1 pueden cargar proteínas. ¿Cuál es el problema en hemófilos? ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema? Era un azúcar. El antígeno era un azúcar. Y en el MHC no puede haber azúcar. Entonces, ¿ustedes se acuerdan? Va a haber un anticuerpo que por recombinación BLJ, este núcleo, puede hacer un anticuerpo que reconozca el azúcar. Pero como no le puede procesar, no puede mostrar en su MHC nada. Entonces no viene la CD4, no puede estimularle a que este se divide. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? A esto le ponen una proteína. Entonces, ¿qué sucede? Este anticuerpo que reconoce el azúcar, esto se mete y ¿qué presenta la célula? Esta proteína. No importa qué proteína sea, porque al presentar proteína, esto le reconoce y le estimula. Lo que nos interesa es que esta célula se divida para que haga más anticuerpos que reconocen el azúcar. ¿Entiendes? Entonces ahí el secreto del MHC tiene que ser conjugada porque es un azúcar y el MHC no presenta azúcar. Entonces la célula que haga el anticuerpo que reconoce el azúcar no puede ser estimulada por estos porque no presenta nada, no tiene que presentar. Pero si yo al azúcar le pongo algún aminoácido, ahí sí, ese le va a romper ese aminoácido y va a presentar y le va a dar citoquinas y esto va a dividirse más y hacer más población y ahí está ya haciendo anticuerpos contra el azúcar. Entonces en este caso no necesitaría ser conjugado. Hepatitis B, parenteral, cirrosis, cáncer, es un problema en desarrollo. El factor de la gente de esta, le dicen la de Day Particle, sí, porque tiene varias formas, puede ser elongada, esférica, o la Day Particle. El Day Particle es la que es infecciosa, las otras no expresan tanto despacho como para meterse a la célula. Solo en esa forma del Day Particle, ahí sí puede interactuar con los receptores y meterse a la célula. ¿Ya? Entonces, como ven ahí en el slide, ya pueden darse cuenta que tiene lípidos, eso quiere decir que tiene envelope y tiene metido ahí unos spikes. Aquí pueden reconocer algunos antígenos, y el antígeno de la cápside. Este del antígeno E es simplemente un nombre que le llama a esta proteína interfiere con el sistema inmune, con los defensores del esterterón. Eso es lo que hace. Pero le usan como antígeno para reconocer la infección, ya vamos a ver. Pero como ven, los antígenos son proteicos, entonces tienen los antígenos de superficie,
Y aquí tienes la cápside y ahí tienes el genoma. Como ven, el genoma es una parte de doble cadena y una parte no es de doble cadena. Entonces es de doble cadena parcial. ¿Sí? Y lo que está ahí, estos son los slides que alguna vez ya vieron algunos. ¿Sí? Entonces aquí, si ven, ahí está la polimerasa, ahí están los open reading frames, los otros genes. ¿Sí? Ok, si ven, ahí está el parcial. ¿Dónde es la cadena positiva? Ustedes saben, vale 5' prima, eso hablamos alguna vez de virus, ¿sí? Y la negativa vale 5'. Entonces, esta lleva una polimerasa que hace varias cosas. Entre eso, es cuando ya ha infectado la célula y está en el núcleo, la polimerasa va a completar lo que falta, ¿sí? ¿De qué hebra se va a coger la polimerasa para completar? ¿De qué parte? ¿De qué hebra? Tiene que ser de la hebra positiva y de la positiva, y la razón es. Porque pueden ponerlo El OH es la razón. Recuerden que las polimerasas solo crecen, hacen crecer la cadena hacia el extremo, porque necesitan un OH. Eso es todo el secreto de los primers del PCR, ¿no? Ya les había dicho que necesita primer, porque el sitio activo es pequeño. No puede meter dos nucleótidos de golpe, necesita que exista ya un nucleótido para poner el otro. ¿Sí? La RNA polimerasa tiene un sitio activo súper grande y puede poner dos nucleótidos y hacer el enlace, no necesita primer. Entonces, y si no hay OH, no puede seguir. ¿Qué método tiene como principio ese? el bloqueo de defensa. Bien, ¿eso de qué método es? El secuenciamiento de sangre. El secuenciamiento de sangre. Recuerden que DNTP quiere decir dióxido. O sea, quiere decir que el carbono 2 no tiene oxígeno, solo H. El RNA tiene OH. Recuerden el problema del RNA, ¿viste el azúcar? Tiene OH aquí y tiene OH acá. ¿Cuál es el problema de este OH? Este OH es súper reactivo y es una cosa que se llama el ataque nucleofílico, que rompe enlaces covalentes. Aquí tienes el enlace nucleoides con los nucleótidos. Este OH tiende a romper este enlace. La cadena se parte. Por eso el RNA es súper inestable. ¿De dónde nace la estabilidad del ADN? ¿De qué es? Está en el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Le falta la oxígeno. ¿Cómo es de oxígeno? No para hacer. Si ustedes se acuerdan en el splicing, ¿recuerdan en el splicing? Se rompieron los centrones y todo esto. ¿Recuerdan que el soma lo que hacía era juntar una adenina y había el OH del carbono 2, de la tercera ataque nucleofílico que rompía la red? Entonces el splicing solo sucedería en ARN, porque necesito el OH de nuestro primo en ADN no podría pasar, no le puede romper. Si se dan cuenta que el que le rompe el esto es el mismo ataque nucleofílico que había acá. Eso. Entonces, aquí tiene que crecer al 3' por el OH. Justo lo que dice su compañero es cuál es el principio del sangre, que usan nucleótidos normales y por ahí metes un nucleótido que se llama didesoxirribosa. Eso quiere decir que no tiene oxígeno dos veces, ¿sí? Y cuando toca ese nucleótido, la polimerasa ya no puede poner, se hace un pedazo y eso florece. Y luego puede salir otro pedazo, por lo tanto. Ok, entonces lo primero que va a hacer esa polimerasa es crear la cadena que falta. Entonces vamos a ver unos detalles de eso, pero en general, la partícula, el virus entra, por la endocitosis mediada por receptor, hemos visto, luego se genera la cápside, se puede meter por los microtúbulos hasta llegar hasta el poro nuclear, se mete al núcleo y en el núcleo, como ven, que es lo primero que hace, completa la doble cadena y forma una cosa que se llama CCC-ADN, circular cerrado covalentemente. A esto también le dicen un episodio. Está arriba de los cromosomas, se dice un episodio. Recuerden que hay translocaciones moleculares, donde vimos que hay daños a las redes moleculares, que los cromosomas perdían los telómeros y se hacen anillos, como un episodio. Eso es lo que hace un episodio. Entonces, entra y crea su propio episoma y eso es el pequeño genoma de qué?
El pequeño genoma del virus, información, ¿qué información hay ahí? Información para estructurales y no estructurales, se puede poner a enumerar, la de la cápside, la del spike, pueden decir la polimerasa esa. Bueno, lo que sucede es que, bueno, ya voy a explicar eso, se ensambla luego el genoma en la cápside y sale por exocitosis. Ya voy a explicar toda esta parte. Aquí es lo mismo, pero aquí tenemos la información extra que es el receptor, tiene TCP, ¿se acuerdan qué era? El cotransportador del sodio con el tauranato. Sodium tauronate o transporter protein, si quieres. ¿Sí? ¿Y el tauranato qué es? Le ponen en los energizantes por alguna razón que ya no olvidé. Si ustedes ven, dice taurina ahí, son derivados de tauranato. Ah, pero tauranato qué es? ¿Y cuál es uno de los roles del hígado? Producir. No, ¿cómo se absorbe? Bueno, los aminoácidos de cotransportadores de los enterocitos, ¿no? ¿Cómo absorbe las grasas? ¿Cómo absorbe las grasas? Las víveres les identifica. Ya se crean unos micelios. En esos micelios pueden meter las grasas y esos micelios pueden ser absorbidos por las células. ¿Sí? Tauranato es una de esas sales biliares. Entonces le recicla al hígado. Puede entrar el tauranato a través del hígado. Que recuerden que le bota y que hace para emulsificar grasas, para poder meter las grasas. Y de ahí le recicla. Entonces es un cotransportador de sodio y tauranato. Está usando el gradiente de tiempo. Del sodio para meter tauranato. ¿Dónde han visto eso? Con la glucosa, ¿no? El sodio. Entonces, bueno, se agarra de ahí, entra, viene de la cápside, llega al núcleo, en el núcleo le dicen cromosoma relajado, una vez que se cierra el covalente circular, covalentamente cerrado, CCC, eso es un episoma, ¿no? Y desde ese episoma va a empezar a producir RNAs. Eso, no lleva la enzima para eso, roba la enzima de quién? Roba la enzima de la célula, ¿ja? Entonces la enzima empieza a hacer RNAs para el virus, ¿sí? Evidentemente, como la célula está produciendo ese RNA, le va a poner CAPS y puede procesar si es necesario, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es generar dos grandes grupos de RNAs, ¿sí? Un grupo de RNAs que es pequeño, el pregenómico va a generar RNAs para proteínas y va a generar RNA para el genoma, como pregenoma. Pero de esto va a salir, como ves, de eso se va a empaquetar y va a salir. ¿Sí? Ahora, como se ve, como sabe, falta una parte. Volvemos a repetir, entra, ahí está la polimerasa que hace, se cierra, tienes el episoma prácticamente, y la RNA polimerasa de la célula empieza a hacer recogidas de RNA. Tenemos dos grandes grupos. El grupo para hacer proteínas. Muchas de esas proteínas se van a sintetizar libres en el citoplasma. Ejemplo de una proteína viral que se sintetice libre en el citoplasma. La polimerasa, sí, otra. Esa sería una no estructural o una estructural. Cápside, claro. Y va a haber proteínas que van a secuestrar el camino secretorio de la célula y van a recuerden eso de molecular, que va a salir la proteína y tiene un vector de señal. Es reconocido por una cosa que se llama SRP, Signal Recognition Particle, y le lleva el ribosoma hacia el retículo y sintetiza en el retículo el símbolo. ¿Qué proteína es esa? La del spike, porque la del spike está embebida en la membrana, y la única manera de que esté embebida en la membrana es que haya secuestrado el camino no secretorio en este caso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde va a? Porque miren, ven cómo se acumula el spike. Aquí está la cápside, y se ve como la cápside se pega a esa parte del retículo y puede salir. Ya tiene envelope. Entonces, si el virus que estás discutiendo tiene envelope, él tuvo que haber pasado por el retículo endoplasmático, ese spike, ¿sí?
Ok, entonces, ¿qué es la parte interesante aquí? Que tenemos este grupo de RNAs que van a servir para proteínas y los puedes subdividir en dos grupos, las que se sintetizan libres y las que se sintetizan en la membrana. También les puedo subdividir en dos otros grupos que serían estructurales y no estructurales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el RNA genómico? Recuerden que el virus este es de qué? Es de ADN, pero aquí tenemos RNA. Entonces, ¿qué paso necesita? Necesita un paso de reverso transcriptasa. Entonces, este virus usa reverso transcriptasa, pero no es un retrovirus. Recuerden que los retrovirus, el concepto de retrovirus es que al RNA le hace ADN y ese ADN se mete a tu genoma. Este no le usa la reverso transcriptasa, sí. Le usa. Al RNA genómico le usa como molde para la reversa transcripción. Entonces, el ADN genera el ADN, porque recuerden que la partícula viral, ¿qué tiene adentro? Un ADN de doble cadena. Pero se dan cuenta que ¿cómo hace copias? ¿Cómo hace copias del genoma? Está haciendo la polimerasa de la célula, está haciendo los copias del genoma. ¿Se dan cuenta? Porque mientras más ADN más va a tener para hacer el genoma. Entonces miren, de aquí va a salir el RNA que va a codificar para la reversa transcriptasa. La reversa transcriptasa está aquí sintetizada y cuando salgan estos RNA, ¿qué va a hacer la reversa transcriptasa? Se va a agarrar, va a hacer la cadena, la primera cadena, va a sacar el RNA, que recuerden que se queda como heterodúplex, ¿no? ADN, RNA, quita el RNA y sintetiza la otra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ven aquí. ¿Cuál se sintetiza primero? La negativa. Y después viene el quita el genoma. Recuerden que el RNA primero sintetiza la negativa hacia el 3', le quita esto y le sintetiza la positiva hacia el 3'. Y tiene un RNA de doble cadena. Claro que el otro que hace eso sintetiza todos juntos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el genoma era parcial. No hace toda la copia. Vean que el genoma era parcial. Entonces no es estamos juntos. Entonces, como ven, aquí tiene que sintetizar primero la hebra negativa, quitar la positiva. La reversa transcriptasa, ¿qué tipo de enzima es? Sería ADN polimerasa dependiente de ARN. Porque ¿qué molécula es el producto? Que usa como molde ARN. Entonces una ADN polimerasa dependiente de ARN. Ok, entonces como ven, primero salen las proteínas, las RNAs para hacer proteínas, se crea la cápside, se crean las enzimas y luego se coge el ADN pregenómico y se lo usa para hacer el genoma parcial de doble cadena. Lo que ustedes ven aquí antivirales, correcto. Son antivirales que pueden interferir con la síntesis de las enzimas. Generalmente aquí se usan unas drogas que son prodrogas. Ustedes saben el concepto de una prodroga, vimos uno en las clases. ¿Cuál es la prodroga que estudiamos en las lecciones? ¿Cuál? Isomacis, sí, hay otro también. El metronidazol, eso tiene que sufrir en este caso lo que sucede con estas drogas son que estas drogas tienen un nucleótido, el nucleótido que es un nucleósido. ¿Qué es un nucleótido? Está compuesto de tres cosas. Está dibujado aquí. Entonces sería el azúcar, ¿qué más? El grupo fosfato y la base microgenada. No tiene el grupo fosfato. Correcto, el nucleósido no tiene el grupo fosfato. Y si no tiene el grupo fosfato, se llama nucleósido, sí, pero ¿qué característica adquiere? Como todo se necesita que les ponga el fosfato para que se active. Claro, entonces como es una prodroga porque le falta el fosfato, pero ¿cuál es la ventaja de que sea prodroga? ¿Y por qué no uso la droga directamente? ¿Por qué no uso el nucleótido directamente? Pasa fácilmente por la membrana. Correcto. Aquí va a perder la carga que tiene. Recuerden que el ADN tiene carga, por eso migra hacia
por lo positivo de la electroforesis. Y recuerden que la carga está detrás de la epigenética, si se acuerdan las clases de epigenética, ¿no? La metilación que hacía. Si se metila la histona, por ejemplo, la lisina 27 de la histona 3 se metila 3 veces. Y esa metilación, esa triple metilación hace que el área esa se haga un poco más. Para el silenciamiento esa área se tiene que hacer un poco más. Todo pues, en función de la carga del ADN. Claro, tiene que hacer eso. ¿Cuál es la carga del ADN? Negativa. No hay donde perderse, por eso la electroforesis migra por positivo. Entonces, si en el silenciamiento, ¿qué pasa en el silenciamiento? ¿Cuál es la característica de la heterocromatina? Se empaquetado, no está transcripcionalmente activo. Entonces, el rato que se metilan algunas cosas, lo que pasa es que esa área se hace ligeramente más positiva. Y el ADN es negativo. Entonces, se empaqueta por cargas y luego, ¿qué hacía? Tenía unos que se llaman policom. Empezaron a metilar y a utilizar y empaquetaban completamente e inactivaban, por ejemplo, el cromosoma X y le hacían el cuerpo de oro. Pero verdad que empieza todo con cargas, ¿no? Entonces, la acetilación, ¿qué hace en relación a la carga? La hace un poco más negativa. La acetilación está asociada a ¿qué? A la expresión de genes. Y si está asociada a la expresión de genes, quiere decir que el ADN está abierto. Y para que esté abierto, necesita estar repeliéndose. Entonces, los grupos de acetilos que carga le dieron negativa. Entonces, negativo con negativo se queda bien. Quita eso. Ahí venían los ibéricos, ¿se acuerdan? Que quitar los grupos acetilos, venía el Biker, ponía los grupos metilos y se conectaba. Eso lo carga. Entonces, volviendo a esto, es carga negativa. La carga negativa debería recordarles la electroforesis y la epigenética. Entonces, como tiene carga negativa, no puede pasar la membrana. Ustedes saben que la membrana es impermeable y no puede pasar cosas grandes y cargadas. Entonces, como los nucleócidos pueden pasar por la membrana fácilmente. Y una vez que entra, como dice su compañero, alguna quinasa nos hace el favor de posibilidad de convertirlo en un nucleótido. Pero la cosa es que estos nucleócidos tienen dañada esa base nitrogenada. Esa es la componente. Y tienen alta afinidad por la polimerasa S. Entonces, el rato que entra en la célula, esa polimerasa tiene que agarrarse a este nucleótido. Pero como está dañado en forma de atrofia, ya no puede seguir haciendo. O sea, retrotranscribiéndose. ¿Sí? Esa es la droga. ¿Y cómo pueden, dónde van a ver estas drogas? ¿Es otro virus? Bueno, VIH, claro, porque el VIH que encima uno. Ahí esos nucleócidos atacan varias polimerasas. Pero si este ataca la reversa transcriptasa, estos también servirían para el VIH, porque el VIH uno usa una enzima reversa transcriptasa, pero ¿cuál es la diferencia? Que el VIH le usa antes de meterse al núcleo, al ARN le hace ADN y ese ADN le mete al cromosoma y está infectado para siempre esa persona. Aquí le usa para otra cosa. ¿Aquí para qué usa la reversa transcriptasa? Solo para hacer el genoma ADN, a pesar de ARN. Entonces no le consideran recorrido, a pesar de llevar una reversa transcriptasa. Pero se pueden volver resistentes a estas cosas. Entonces, como ven, los tratamientos contra los virus involucran varias drogas que eviten que se una al receptor, drogas que eviten eso, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de la droga podría interpretar que otra cosa en un virus? Porque el dengue, la proteasa, por ejemplo, porque hay muchos que producen poliproteínas. Y si producen poliproteínas, tiene que ser una proteasa, sí, digo eso. Ok, ¿cuál es el problema? Que la mitocondria, recuerden que la mitocondria es una bacteria, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La simbiótica. Y tiene material, tiene su propio ribosoma, tiene su propia RNA polimerasa, su propia RNA polimerasa. El problema es que las polimerasas de la mitocondria tienen afinidad a esto. Entonces tiende a dañarte la replicación también. Recuerda que tienes en la mitocondria canona que se tiene que copiar también. Entonces es el problema. Pero bueno, como ven, este slide nos recuerda cómo se mete el núcleo y cómo usa la transcripción para dos cosas: para hacer RNAs, para hacer sus proteínas, y en los interiores les puedo subdividir estructurales no estructurales, solubles y pegadas a la membrana, y el otro es el pregenoma. El genoma le tiene que convertir últimamente en ¿qué cosa? En ADN con la reversa transcriptasa, y de paso hablamos de los nucleócidos como prodroga.
están en alto riesgo. Hemofilia, ¿cuál es la hemofilia? A favor de la Había dos grandes daños de la hemofilia, ¿no? Un daño podría ser por inversión. la inversión, la hemofilia A y la hemofilia B eran mutaciones. Pero lo que no pasa ahí, no sé. No hay pago para la comunicación, sí, son dos vecinos diferentes. ¿Y en qué cromosoma está? ¿No? Es una enfermedad real y es común en hombres. Entonces, ¿dónde está? No, está en el X. Porque es común, es una enfermedad ligada al sexo, ligada a la sexual. Y el problema aquí es, si eres mujer, tú tienes el alelo dañado, pero aún tienes el otro cromosoma. Que se puede apagar, sí, pero recuerda que no se apaga siempre. Recuerda que la célula de las mujeres se apaga al estar uno de los dos cromosomas. Pero en general vas a tener el alelo correcto preendido, entonces vas a ser proteína. Pero en los hombres, ¿cuál es el problema? Solo tenemos el un cromosoma alelo X. dañado, no tienes backup, tienes el cromosoma Y, entonces vas a ser enfermo. Entonces el primero es una mutación y el segundo es una mutación y estaba en el mismo cromosoma X. No, evidentemente, parenteral, pensamos parenteral, perinatal, infección de la madre. Eventos serológicos, entonces, ¿qué pasa en la sangre? ¿Qué es lo primero que pueden encontrar si hay infección? Primero que van a encontrar hepatitis B, spike antigen. Un antígeno es lo que van a encontrar primero, esta selección. ¿Sí? Luego lo que van a encontrar es que desaparece el antígeno y aparece ¿qué cosa? Anticuerpos. Primero va a aparecer el IgM, que es el más polivalente pero menos específico, ¿no? Y una vez que ya hay esa cosa que, bueno, ¿cómo se llamaba ese proceso? Class switch, creo que se llama. Ahí tiene que ver la clase alternativa. ¿Sí? Y puede cambiar de ser M a G. G es menos polivalente, tiene menos lugares de reconocimiento, pero ya es específico y eso quiere decir que ha sufrido recombinación de J. Entonces, ustedes saben que los eventos serológicos nos pueden dar una idea del estado de la infección. No se encuentra IgM, recientes, agudas, no se encuentra IgG, crónicas. Al E, al S, que es esa proteína que interfiere con la reacción inmune, a ese le usan como marcador de eventos serológicos también. Y como ven, indica presentación activa y intensidad. Ok, entonces miren, aquí, infección aguda, ¿qué puede encontrar? Puede encontrar los dos antígenos. Si es aguda, puede encontrar, ¿qué va a encontrar si hago pruebas serológicas? Los antígenos, ¿qué voy a encontrar? Antígenos IgM, voy a encontrar eso. Si es más tardía, voy a encontrar antígenos, pero ya voy a encontrar IgG. Tardía crónica, puedes encontrar o no. El que me interesa aquí es este de aquí. Si tú sacas una prueba y solo encuentras anticuerpos, ¿qué pasa? Por la vacuna. Eso es vacuna. Si coges una muestra y en la muestra serológica no hay antígenos y solo encuentras anticuerpos, esa es inmunidad o inmunidad. Porque recuerda, es inmunidad, sí, inmunidad. Vamos a encontrar la cantidad de antígenos que tendrías de una infección. Tratamientos del interferón y esas drogas que lo que hacen es lo que vimos hace un ratito. La hepatitis C. La hepatitis C tiene diferente origen a la hepatitis B y es de RNA positivo de una sola cadena de RNA positivo. Tiene un envelope. Ese es todo el genoma. Pero esta es una estructura parecida a cuál.
A la de dengue es igualita a la de dengue porque es un mRNA. Entonces, ¿qué va a tener? Regiones no traducidas, no translated regions, 5' 3'. Voy a tener estructurales, es casi igual, no estructural, no estructural. Nucleocápside, híbrido, glicoproteína. De esa glicoproteína, ¿dónde se sintetizó? En retículo plasmático. ¿Por qué? Tiene un azúcar, ¿no? La única manera. Miren las no estructurales. Transmembranat, helicasa. RNA helicasa. ¿Por qué necesito una helicasa? Para desenvolver. Para el nombre que está haciendo la reversa sucesión, poder abrir. ¿Sí? Serina proteasa. ¿Por qué necesito una proteasa? Porque tiene una Romper proteínas. Porque hace poliproteínas, evidentemente. Metaloproteasa quiere decir. O sea, un cofactor metal. ¿Cofactor de metales? ¿Hierro? Metal, probablemente hierro, sí, o zinc. ¿Sí? Aquí está la RNA polimerasa dependiente de ARN, porque solo virus de ARN. La RNA polimerasa dependiente de ARN, no se considera. Y el que va a inhibir el interferón, que es algo común en los virus de ARN, ¿se han dado cuenta? Muchos llevan, los virus también tenían, ¿se acuerdan? ¿No? El señalamiento de interferón sucede por esas YAC que les conté la vez anterior y esas proteínas que se llaman STATs. Entonces estas cosas lo que hacen es secuestrar los STATs y no dejan que llegue la señal. También, porque miren, lo que pasa es que se prende el YAC, el STAT se fosforila, se va y se prenden los genes asociados al interferón y se secretan un montón de citoquinas y como les dije se prenden entre otras cosas no nucleares que van a llegar a romper. Si eso no sucede, el virus puede replicarse. Como se dan cuenta, eso es toda la poliproteína. ¿Sí? ¿Qué son esos puntos ahí? Esas flechas. ¿Qué creen que son esas flechas? Puntos de corte que se pueden Puntos quebrar. de corte para la proteasa. Esos son los sitios específicos donde la proteasa va a cortar. En la ingeniería genética, que hablamos de biología molecular, ¿se acuerdan? Sería de meterle genes a la bacteria para hacer proteínas de la bacteria. Ahora lo que hacen para hacer más proteínas es que hacen, tratan de poner genes pegados con secuencias virales. Y la célula tiene una proteasa. Entonces puedes meter un montón de genes y haces una sola proteína y después. Okay. Ahí está la endocitosis mediada por receptor, pero el receptor aquí es algo que tiene que ver con el calcio, ¿no? Es un transportador de calcio, así. Pero CD81 ustedes saben que es esa clasificación o reconocimiento por anticuerpos, que es cluster differentiation. ¿Sí? Entonces, bueno, el receptor el ligando se mete una receptor y se mete por endocitosis. ¿En dónde va a suceder toda la replicación? En el retículo endoplasmático, como ven ahí. En el retículo endoplasmático va a estar el ARN en sentido positivo y tiene que llegar si quiere hacer copias. La primera dependiente de ARN y va a ser la hebra. Va a ser la hebra negativa, como ya expliqué en alguno de las clases anteriores, va a ser la hebra negativa y esa hebra va a servir de molde para hacer más copias. ¿Qué otra cosa debe hacer la RNA polimerasa dependiente de ARN? Hay algo fundamental que tiene que hacer. Claro, tiene que robarse el carro. Como le hemos hablado en esta parte, porque si no se roba el carro, no empieza la traducción. El otro no tenía que robarse el CAP, ¿se acuerdan por qué tenía que robarse el CAP? Porque como es el rizoma, la que quiere transcribir la misma RNA polimerasa de la célula, como le transcribe la misma RNA polimerasa sufre las modificaciones que sufriría un RNA dentro del núcleo. Pero aquí entra el núcleo, nunca entra el núcleo. Entonces la polimerasa tiene que robarse ese CAP. ¿Qué vimos en otros videos? Se ve que lo mismo que los otros videos. Y luego, bueno, ya saben, se empieza a hablar la cápsula y va a salir por exocitosis. Eso es lo que acabamos de describir. Si es 5' 3', ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder espontáneamente? La traducción. O sea, ese RNA puede traducirse ya cosas directamente, porque 5' 3', pero tiene que replicarse, ¿no?
Vamos a replicar la RNA polimerasa de la secuela. Primero tiene que hacer el molde negativo, ¿no? Y ahí hacer más copias usando el molde negativo. Entonces, como ven, necesita una. Para abrirle necesita una. Necesita una helicasa. ¿Y la helicasa? ¿Qué hace la helicasa? Cambia el hidrógeno por mecánica, se iba para adelante, porque el resto de hidrógeno. Entonces, ¿qué dominio tenía? Para poder moverse para adelante. ¿Cómo? 5-3. Dominio ATP, claro, porque necesita ATP. Quema ATP, hidroliza el ATP y esa vibración de lo que se hidroliza hace que cambie el forma y se vaya para adelante. Una cosa más, ustedes han visto que hay, esto se acuerdan del molecular, ¿no? Había una cosa más, ¿cuál es el problema de estos virus? Que se combina con el. Primero, el problema de estos virus sería que habría de seguro alguna especie de deriva génica, porque la RNA polimerasa, ¿qué va a hacer? No tiene proofreading, va a cometer errores y va a acumular errores y los spikes van a cambiar, entonces tiene que haber una especie de deriva génica de seguro. Pero también lo que han visto es que se pueden combinar genomas. ¿Sí? Vimos el ejemplo vimos algo así en la influenza, creo. Entonces imaginen una célula infectada por dos genomas diferentes. En el sólido rojo. Esa cosa de ahí está representando a quién? A la RNA polimerasa dependiente de la red, entonces está haciendo la copia, no está haciendo la hebra negativa. Esa hebra va a ser estima 5', ¿no? Está haciendo la hebra negativa. Entonces lo que han visto es que la polimerasa puede soltarse de ese molde y puede coger otro molde y terminar de amplificar usando otro molde. ¿Qué tenemos al final? Una molécula recombinante. ¿Qué quiere decir recombinante? Que tiene un origen de dos genomas diferentes. Entonces, por ejemplo, si alguna vez oyen vacuna recombinante, recombina los genomas. no. ¿Qué quisiera decir una vacuna? Es más compleja un poco ahí la vacuna recombinante. Proviene de dos. Que proviene de ingeniería genética y probablemente usaron un plásmido bacteriano y el gen este era el antígeno. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, no sé, que sea para algo viral. Entonces, ese sería el antígeno de la hepatitis, para hacer tu vacuna. Entonces, tú en la bacteria, en la E. coli que hiciste, metiste el plásmido y hiciste que esta E. coli produzca esta vacuna. Pero si se dan cuenta que esa vacuna, ¿de dónde vino? Esa vacuna viene de recombinar el genoma de la E. coli con el genoma del virus. Entonces es una proteína recombinante. Si es que es una proteína recombinante, es que es de ingeniería genética, generalmente. Si es vacuna recombinante, quiere decir que esa vacuna fue hecha con un transgénico. Entonces, el concepto de recombinantes que mezclan los genomas es el mismo concepto. ¿Sí? Es una molécula recombinante, porque primero tiene parte del genoma rojo y parte del genoma azul. Este es un nuevo virus, ¿se dan cuenta? Entonces, aparte de la deriva, que es acumular mutaciones, puede crear nuevas combinaciones. Hay otro que se llama no replicativo. ¿Por qué se llama replicativo este? Porque sucede durante la copia. Recuerden que la RNA polimerasa va a hacer copias. La única manera que se replique es haciendo copias de ARN. Y hay el método no replicativo, que es, ¿a quién le recuerda ese? Había un proceso en la célula que era igualito a ese. Porque ¿qué está haciendo ahí? Recombinación homóloga. Así estaban los slides. No homólogos del join. Recuerden que cuando hay rupturas de doble cadena en la célula hay dos formas de arreglar. La una es recombinación homóloga, porque recuerden cuántos cromosomas tiene. El cromosoma 1 de tu padre y el cromosoma de tu madre. Cada cromosoma tiene dos hebras, ¿no? Si es que hay un daño de doble cadena, se dañan las dos cadenas, ¿qué pasa? Puede, que aquí se puede arreglar utilizando el cromosoma homólogo, entonces le dices recombinación homóloga, pero hay otra, esta recombinación homóloga solo se prende en la fase de síntesis y en la fase G2, que es el checkpoint, ¿sí? Pero durante todo el ciclo celular, la que siempre está activa es esta. Entonces, si hay un daño de doble cadena, lo que puede hacer la célula es solo unirlo. Pero ¿qué pasa en eso? Se crean deleciones.
Eso te va a llevar aproximadamente a mutaciones y a inestabilidad cromosomal. ¿Ya? Aquí sucede lo mismo, si ven, el genoma se partió y de ahí simplemente lo que hizo alguna enzima fue ligar, pero ligó dos genomas diferentes. El producto es el mismo. ¿Se dan cuenta que qué obtengo al final? Una molécula recombinante, pero el proceso fue diferente. En el uno fue a través de la replicación, cuando la primera se estaba copiando, soltó el molde y agarró el otro molde. Aquí tengo la diferencia que simplemente los dos genomas que estaban rotos fueron ligados. Con una recombinación no homóloga, para decir. ¿Y cuál sería el problema de eso últimamente para nosotros como sociedad? Que tendríamos cada vez más nuevas Nuevas cepas, eso quiere decir el problema de las vacunas, ¿no? O sea, puedes poner una vacuna y la población. ¿Qué pasa si pongo una vacuna? ¿Qué va a pasar con la población de anticuerpos no neutralizantes. ¿Qué va a pasar con la...? Bueno, eventualmente sí. Eso quiere decir... Sí, correcto. Que se puede potenciar. O sea que la población viral se está adaptando. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si pones un antibiótico? Seleccionas para las bacterias que tienen resistencia. Si yo pongo una vacuna, voy a seleccionar para las que no hagan un antígeno que mis anticuerpos reconocen. Porque las que reconocen mi anticuerpo no se van a poder reproducir en la población, pero ¿quién van a ser seleccionadas? Las que tengan otro antígeno. Hepatitis D, esta es el virus del virus, pues le dicen virus satelital. Satélite alrededor de la hepatitis D, como ven ahí. Necesita del ébrido de la hepatitis D. Entonces, si no está infectado por la hepatitis B, no puede hacer sus partículas, ¿ya? Virus de virus. Y la hepatitis D, bueno. Eso ya Otros no están como en eso. Ok, termina tiempo, tenemos dos presentaciones y podemos ver los avances de esos. Ok, miren, esta fue la sesión 17 23 de julio. En una semana tenemos la última clase de VIH, que es relativamente corta. Bueno, todavía tienen un buen background de virus y de biología molecular, no tengo que doble explicar otra vez esas cosas. ¿Sí? La siguiente semana, como ven, sí sería fundamental poder ver, lo mejor sería el último borrador, ¿no? En 2 semanas ya tenemos la presentación del proyecto. Entonces, qué mejor ver. Bueno, como les he dicho, no tiene que estar todo listo, pero si traes tienes 10 materiales y métodos, traes 5, con sus 5 resultados esperados, puedes extrapolar las conclusiones que te des, ¿sí entiendes? Ok, listo, les devuelvo sus lecciones para empezar con la... Emilia Arias, Andrea Robles, Javier Vera, Alan Llamó, Rafael Orguín,